a viudas y a huérfanos. Es el tema en el día de hoy, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de nuestro Dios. Bendito Dios, hemos orado por esta parte. Dice la Sagrada Escritura: no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Isaías capítulo 8, verso 19. Los enemigos plantaron los cementerios en el lugar donde nunca deberían de haberlos colocado. Y eso como si hubiera necesidad de consultar con los muertos. Y en esos versos del profeta Isaías se esconde el secreto del por qué nuestros pobres siguen siendo esclavos. La estrategia del enemigo comenzó por la guerra de la Gran Inquisición en Europa. Cuando comenzaron a quemar muchos libros de la Biblia original, o sea, esos libros que le faltan hoy a la Biblia en estos tiempos, como por ejemplo aquel libro de Esdras y otros más, al esconderle la verdad a los hijos de Israel o a los hebreos que habrían de nacer, allí comenzaron a crear más esclavos para los comercios del diablo. Esos que involucran aún lo sagrado de los óbitos. Cuando los comerciantes europeos conocieron que podían cobrar mucho más por tu muerte, se multiplicaron a millón las mentiras para hacerte creer que sin un lindo mausoleo o cementerio, pues no llegarías al reino de los cielos. Y eso lo conocen muy bien los evangélicos. Y ya hace mucho tiempo. Pero la mayoría no dice nada. Porque al callar, creen que el ladrón que manipula los óbitos se unirá con sus riquezas a sus iglesias para juntos así seguir robando. Y si no entiendes lo que te digo hasta ahora, hasta lo que yo he dicho hasta ahora, quédate unos minutos a escuchar y se te abrirán los ojos el espíritu. Comenzaré ya por preguntar: ¿existirá un tema que pueda libertar a los más vulnerables de la nación? Pues sí que existe, porque a todos Dios le da las herramientas para un funcionamiento correcto y perfecto, pero que lo quieran ocultar los herederos de los esclavistas pasados, eso es otra cosa. Eso se puede notar hoy en día en los precios que ocultan las funerarias, sin traerle al público un precio competitivo o razonable para los más pobres. No presentan sus precios como lo hacen con las ventas, otros negocios, con artículos, entre otros comerciantes. Solo han sabido esconder los precios hasta el final. Cuando ya tú estás muerto, entonces a la puerta te presentan los precios. Para estafar a las viudas, para estafar a los huérfanos. Para eso lo han hecho por siglos los que hoy te han robado aún las tierras más fértiles con esos cementerios en lugares donde no pertenecían. Si fueran más justos los que se llaman ser pastores evangélicos, no apoyarían esos que practican esas clases de negocios inmundos para la idolatría de los cementerios. A través de sí o a través de sus óbitos
Por esta razón el profeta Isaías dijo: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eso es según el libro de Isaías capítulo 1, verso 17. En las industrias de la funeraria han inventado regulaciones para ocultar sus precios y para que nadie al final se dé cuenta de la estafa que existe en estos comercios por siglos enteros. Y a países capitalistas que les interesa más el dinero que el defender la justicia del vulnerable, pues no los traen a juicio. Esos negocios se ganaron la confianza de toda la nación americana, porque se presentaron como grupos sabáticos. O sea, que se presentaron como organizaciones que están supuestas a obedecer un poco más las leyes de Dios. Pero antes de esperar que los avariciosos te bajen el precio para un lindo mausoleo cuando muera, mira, mejor es pedir cremaciones en anticipación y por escrito con tu puño y letra. Como decía mi abuelita, sí, siéntate a esperar, mijo. Las leyes de regulaciones fueron demandadas en Estados Unidos en abril 30 del 1984. Pero no les han hecho caso, porque hasta el día de hoy siguen abusando de las viudas, de los huérfanos, de las tierras que antes eran cultivables, fértiles. En lugares como en Puerto Rico o Latinoamérica, aún no han reformado leyes justas para los óbitos. Según las reglas fúnebres, lo más justo es lo siguiente. Las funerarias están supuestas a brindar al consumidor regulaciones precisas, detallar información de precios, divulgar anticipadamente precios justos, los más recientes en cuanto a mejores servicios. En resumidas cuentas, se prohíbe lo siguiente. Número 1, tergiversar cremaciones y los requerimientos a sus cementerios. Esto quiere decir que es ilegal decirle a una persona que si pidieron cremaciones estando vivas, pues que no pueden ser enterrados en X cementerio. Número 2, embalsamar por cuotas sin consentimiento del cliente. Esto quiere decir que no es obligatorio que un cadáver tenga que llevar por dentro las contaminantes dañinos que les tiran a las tierras fértiles, como el formaldehyde, el químico formaldehyde. La número 3, requerir un ataúd sin haberlo pedido el cliente para una cremación directa. Esto quiere decir que un ataúd no salva ni a las tierras fértiles, ni al cadáver, ni a su alma. Y una funeraria o cementerio que tenga estas demandas necesitan obedecer las leyes mejor, y si no, pues están esclavizando al pobre. Número 4, requerir que el consumidor compre servicios de la funeraria para beneficiar a otras compañías fúnebres. Esto quiere decir que si te quieren cobrar para beneficiar los óbitos o creencias de cualquier religión que se crea dominante, pues eso es ilegal. La número 5,
las ofertas atractivas con precios que no son razonables. O sea, son atractivas solo para las funerarias, para ese negocio, pero no para el consumidor pobre. Eso quiere decir que usted puede demandar a cualquier casa fúnebre que haga o que haya engañado a su familia con precios mucho más altos a los que ofrecían otras funerarias. Y es que aquí, en este punto, es en ese mismo punto, en el número 5, en donde se dan los robos de muchas funerarias en Latinoamérica y en Puerto Rico, para estafar a las familias, aún los pobres, por cuanto no les enseñan sus precios con un anticipo, ni en la televisión, ni por las redes sociales. No se quieren medir entre las otras competencias en el pueblo. Y por eso no anuncian sus precios anticipadamente. Inclusive es con esas mismas tramas con las que estafan a las viudas y a los huérfanos. Estas funerarias deben de respetar la Sagrada Escritura cuando les dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer la justicia al huérfano, amparad la viuda, según Isaías 1:17. Buscar el juicio o restituir al agraviado, eso es conocer que sí, ya las islas del tamaño de Puerto Rico han sido contaminadas con cementerios injustos por más de 500 años. Pues restituir al agraviado es darles las tierras para atrás a aquel nativo a quien se las robaron. Y si es que aquel nativo a quienes se las robaron está muerto, pues hoy todavía viven sus nietos y sus hijos. Y esas compañías estafadoras les deben todo lo que les robaron. Entonces, eso es lo justo delante de Dios. Es cuestión de buscar el juicio. Pero eso no te lo predican. Eso no te lo predican los evangélicos capitalistas. Porque esos quieren que esos dueños de esas funerarias, a que se unen a sus iglesias, que ellos se unan a sus iglesias, aunque conocen que estarán secundando a grupos estafadores. Esta es la condición de esclavitud de mi pueblo. Pero están a ciegas que todavía no quieren decir ni un fu ni fa en contra de eso, por temor a que no los dejen predicar en dichas iglesias de estafadores. Las reformas que ya se han pedido en Estados Unidos y no se han cumplido en lugares como en Puerto Rico, lo cual se dice ser territorio de Estados Unidos, son reformas que se deberían de cumplir, pero no tienen un juicio cabal, mientras muchos negociantes de las clases medias o entre los más ricos se niegan aprovechando del ignorante que no sabe que Dios les dio una tierra para su bendición. Ante estas verdades que le quitan la máscara a religiosos sin escrúpulos y a funerarias y a esos avariciosos, pues aquí el que tiene las de perder es este servidor que les habla por llevarle hoy esta información. Y por eso no se unen a este canal. Por tener Puerto Rico millones que se dicen ser cristianos, eso entre comillas, pues no son los primeros que quieren, eso serían los primeros que quieren borrar rápido esta información que aquí les brindo y les traigo. Y por eso difaman
a este servidor en contra de este canal, para que nadie se una a esta causa, que puede hacer la diferencia aún con las tierras ya contaminadas en nuestros trópicos. Las reformas ya están escritas en las paredes, pero no las quieren obedecer por causa de los que esclavizan. Dice la Comisión de Comercio Federal, para las reglas de prácticas funerales se demandaron unas acciones las cuales citan notificación anticipada de la reglamentación propuesta. Y esto a petición de comentarios, por supuesto siempre lo es, como si fuera una democracia, por supuesto. Existen muchos en la isla de Puerto Rico que saben que los están estafando con servicios fúnebres y que no son justos para el pueblo ni para el futuro de las tierras fértiles, y se quedan sin una acción ante esta petición para comentarios. Pues allí el pecado se convierte en uno peor, al convertirse silenciado por la omisión. Si nos da en la mano, uniéndose a esta causa, podemos llevar la justicia a un nuevo nivel para preservar la creación de Dios en la isla. Ya está la solicitud puesta. Y dice por otro lado, la Comisión de Comercio Federal, o sea, el FTC, está considerando iniciar unas regulaciones que procedan a modificar el comercio en cuanto a industrias funerarias y sus prácticas. Las reglas definen esas prácticas injustas, deceptivas, las que evitan las ventas de servicios buenos. Estas prescriben el requerimiento preventivo para proteger al público ante esas malas prácticas que han existido ya por tanto tiempo. Esta es una oportunidad para todas las personas que quieran llevar los óbitos injustos a una justicia digna, aún para los más pobres. La presente prescribe el requerimiento preventivo para proteger al público. Eso puede dar la oportunidad a islas del tamaño de Puerto Rico o tropicales para obtener más tierras fértiles. Si se educa al pueblo un poco más en cuanto a los óbitos, esos óbitos justos delante de Dios que defiende la fauna y el ambiente natural. Existen multitudes de revisiones en juego allá ante los federales, pero necesitamos enfocarnos en uno por principal, como lo son los precios por los óbitos fúnebres, los cuales surgieron para las ganancias de unos sectores que ya tenían sus privilegios existentes, pero nunca tuvieron la consideración en las dimensiones de una isla pequeña o territorios minoritarios, como en el caso de Puerto Rico. Cuando yo y tú nacimos, existían las facilidades de las redes sociales. No existían las facilidades de las redes sociales. O sí, existían, pero tu abuelita no participaba. Y con eso aprovecharon los enemigos de la verdad para sembrar la mentira. Hoy en día, el 99% de América tiene redes sociales. Hoy los gobiernos tendrán que tener un poco más de consideración con las cremaciones y evitar un poco más los embalsamientos con sus químicas para tirárselas a las islas a las islas cada vez
que en Norteamérica se muere alguien y lo envían allá con esos químicos que afectan la tierra fértil y a las aguas subterráneas. Lo justo sería que comenzaran las funerarias a compartir sus diferencias o diferentes precios ante la competencia exigente para la conservación del ambiente. Por mucho tiempo han logrado ocultar muchas injusticias para esclavizar la tierra y sus nativos. Pero muy pronto la competencia se les hará mucho más exigente. Al principio muchos de esos negociantes decían o dirán, lo decían y lo dirán: no tenemos que anunciar nuestros precios. Pero al final tendrán que hacerlo, porque los precios ocultos para sorprender y llevarle más pobreza a las viudas y a los huérfanos, o más contaminación a tierra que por muchos años ya merecían el descanso. Eso no es justo para una nación. Para ninguna nación eso es justo. Aunque ya existen funerarias que anuncian sus precios en línea o en anuncios de periódicos. Pero eso es en la República del Norte y no en Puerto Rico. O sea que estamos atrasados en justicia para los pobres. Aún en Norteamérica existe solo menos de un 25% de funerarias que lo practican. Para las cremaciones directas es de un valor de 1.695. La de precio mediano o precio de óbitos dignos. Y eso es un 31% más alto. O sea, de 1.295. Al cumplir con las nuevas reglas ajustadas, tienen que darle los precios en general. No será cuando, o no debe ser cuando se aparezca el cliente por la puerta. Porque lo justo sería que se deben dar los anuncios a los precios cuando mencionan su negocio. Ese negocio de la funeraria en informativa, y deben anunciar, por ejemplo, la clase de disposición funeral que pueden brindar para los arreglos, las cosas en especial que ofrece la funeraria. Además, lo peor que puede hacer cada persona en individual es esperar a morirse para que otra persona invente por ella o por él. Pues de esa forma es como han llegado las contaminaciones a lugares como en las Filipinas, donde miles tienen que dormir encima de sepulcros, encima de cementerios, porque esa clase de monopolio antiguo le ha introducido falsas liturgias, como si existiese una salvación del alma por medio de sepulcros, que a la larga llevan tan solo a la contaminación del ambiente. Y eso no es de Dios de ninguna forma. Planear anticipadamente antes que le sorprenda la muerte para ti o para uno de los tuyos, para un ser querido, es poder pedir una copia de los precios anticipadamente y que las funerarias tengan algo justo para ofrecer al familiar y llevar en mente preservar la creación de Dios. Pero eso de viajar a diferentes funerarias a última hora, luego que un miembro de la familia muere, no es una buena idea. Especialmente si ya tienes una edad avanzada o si estás deshabilitado o no tienes las facilidades de transportación. Y si después de escuchar esto, tu mente te sigue engañando, diciendo: yo no quiero hacer nada de eso, pues tarde o temprano conocerás de aquel proverbio de la Biblia que dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones.
Proverbios 14:34. La justicia no se hace tan solo para beneficiar al rico. Y además es un gran pecado esa idolatría con la cruz, pues no fue un palo que murió por ti, sino nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo y vida y en sangre pura. La justicia no se hace tan solo para beneficiar al rico. Y por lo tanto no sabes cuándo ni dónde van a morir tus familiares cercanos. Existe un corto testimonio de un hombre y se cuenta que cuando murió su hijo de 4 años de edad, fue a último momento y apurado y deprisa a buscar funeraria. Tan solo él y su dolor lo acompañaron, porque su mujer sufrió un ataque de nervios y fue hospitalizada. Entró allá a una funeraria sin conocer los precios, a última hora. No tenía ninguna forma de negociar los precios ya cuando se los presentaron. Entonces, pregunto, ¿cómo puede ser esto justo? La Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de los dioses. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿Y cómo pueden las iglesias apoyar tales injusticias y no advertir de estas estafas? Pero con todas esas injusticias, todavía quedan algunos comercios fúnebres que dicen que anunciar sus precios es malo. Ellos afirman que los consumidores no escogen una funeraria por los precios. Pero eso es una filosofía falsa, la que inventaron aquellos que mientras más tienen, más quieren, sin importar a quienes destruyan en su proceso. Existen lugares en Estados Unidos y Europa donde a las personas no les importa el precio que tengan que pagar, y por causa de esos ricos pensar de esa forma es por lo cual las tierras fértiles de Latinoamérica se están contaminando con cementerios. ¿Ah? Son muy pocas las tumbas profanadas, pero existen muchas más ricos que hicieron su fortuna con cementerios y luego al ellos morir sus hijos o sus nietos no atendieron eso. No atendieron esa labor que tenía su padre o abuelo. Y entonces descuidaron aquel cementerio. Los federales deberían de estar protegiendo al consumidor. Y no tan solo a los que tienen herencias injustas para gastar a como se les venga la gana. El argumento es que las demás funerarias o negocios no tienen que informar sus precios anticipadamente al público. Ese es su cuento. Pero tampoco deberían de tener una licenciatura grande, como si fuera coger un doctorado. Eso de dirigir servicios funerales o fúnebres. Y es por eso que las funerarias tienen tan poquitos empleados. Pero ese óbito que escogieron muchos en América para monopolio no es justo. Pero el tema de un régimen injusto, eso es tema para otro día. Hoy han llegado hasta el punto en que otras funerarias o sus negocios no requieren anunciar sus precios. Eso es porque algunos negocios no necesitan en un solo día de inmediato, reportar la decisión de soltar miles de dólares en una tensa oscuridad de quebrantamiento y de dolor, como le sucedió al padre que perdió a su niño de 4 años. Por supuesto que existe una diferencia entre el cuerpo muerto de abuela a la decisión de una nueva cartera de marca Gucci. ¿Ah?
Pero aún con el cuerpo de la querida abuela, la tierra fértil necesita su descanso. Porque así lo propuso y lo demandó y lo puso por mandato Dios, según te dice la Biblia en Levítico 25, verso 4. Y por llevarla a la montaña de roca para que la tierra descanse, con eso no le vas a quitar el sueño a la abuela. Y la excusa más fastidiosa y más ignorante es esa de decir, en la funeraria no hay redes sociales. Pero si tu funeraria está anunciándose por medio de periódicos, a través de redes sociales, pues deberían de postear esos precios para que no tomen a ninguno por sorpresa en el más cruel de los momentos. Si comienzan a practicar eso, entonces estarán en camino a una justicia santa, justa delante de Dios. Pero esa justicia no debe venir con un libreto de billones de letras pequeñitas, como le hacen a las prácticas para embalsamar, y de esta forma cobrar más. Te insinúan que las cremaciones son malas, o sepultar sin falta el mismo día, para que tengas que gastar mucho más dinero en embalsamiento. Perdón, en embalsamiento con química. Y los que quieren enviar a sus seres queridos a Puerto Rico o a Latinoamérica o a sus difuntos, a los cadáveres a Puerto Rico, los quieren enviar a Puerto Rico, a Latinoamérica, pues han sido los más que han caído en esa estafa. Porque nuestros abuelos le aplicaron la falsa doctrina que las cremaciones eran pecado. Pero nunca lo han demostrado por la Biblia. Eso es falso. Embalsamar a los muertos en ciertas situaciones no es obligatorio por ley. A menos que lo piense velar por muchas semanas o que tenga que viajar en un avión. Esos arreglos solo benefician a la funeraria y no al consumidor. Pero te lo presentan. Allá te lo presentan como si se tratara de una obligación. Pero lo que no dicen es que islas tropicales como Puerto Rico ya no están en condiciones para seguir recibiendo las químicas dañinas que llevan los embalsamientos de los cadáveres, ni el mucho cemento que tiran con él.